yo no veo contradicciones, sino lo que son, otra vez más, actualización de información. Como esto con todo. La gente ve una cosa cuando en realidad es otra, ¿eh? No es contradicción, sino actualización de información. Porque tanto ellas como nosotros estamos aquí para aprender. Es muy sencillo. Según el nivel de conciencia y percepción de cada persona, que verá unas cosas o verá otras. Entenderá unas o entenderá otras. Por ejemplo, para explicar según qué conceptos, necesitas tener un nivel de entendimiento, un nivel de conciencia, como por ejemplo cuando se empezaba a hablar sobre el tema de las dimensiones. Bien, para hablar del tema de las dimensiones, pues primero, para que la gente lo entienda, pues la 3, la 4, la 5, pero entonces ya llega un momento que la gente tiene que saber que no existen las Ds, sino que son estados frecuenciales. Y así, vamos, como cosa básica. Contradicciones, yo no veo ninguna contradicción. Es que me gustaría saber dónde están las contradicciones. No lo veo. Hay que verlo todo desde todos los puntos de vista. Es que es así. Este argumento contradicciones es bastante popular por ahí afuera, pero lo que siempre comentamos también con el chico polaco, él lo descubrió también, es que a veces la gente habla solo mirando algunos videos. No es suficiente para ver el dibujo completo de lo que se está transmitiendo, porque a veces se está hablando de un nivel o de un ángulo que, claro, no va a encajar si solamente ves este ángulo, cuando después, 40 videos después, hablamos o ellas hablan desde otro ángulo, o cuando se habla con Yasgi, o cuando se habla con Aneka, cuando se habla con diferentes personas, porque son diferentes personas, como ya hemos dicho siempre, y bueno, a veces responden desde diferentes puntos de entendimiento donde están ellas. Entonces, hay que encajar las piezas, hay que ver todo en conjunto para entender cómo una cosa se relaciona con otra. Es, por ejemplo, cuando decimos, todos somos uno. Vale, y un video sobre esto. Somos uno, no hay nadie en el mundo, solamente hay una mente. Pero después habrá el video donde hablamos de variantes y diferentes líneas de tiempo y todo esto. Entonces, como que es contradicción, ¿no? Porque como que somos uno, pero al mismo tiempo somos muchos. Pues es este tipo de cosas. Después también hay simplemente cosas o detalles que no se han entendido muy bien. La gente a veces salta a conclusiones, a estas críticas, contradicción o algo que no encaja o esto no tiene sentido, porque son ellos que no han entendido bien el punto o el tema y no son temas fáciles. Si ves solamente una pieza sin entenderla bien, además, no vas a entender todo el concepto y el dibujo aquí. Entonces, falta entendimiento. A veces estamos mirando solamente desde el punto de vista nuestro humano 3D, que a veces tiene ciertos límites y rangos de entender las cosas desde su posición, que son válidos estos puntos, como ellas siempre dicen, pero ya no son tan válidos cuando se quiere entender el mismo concepto desde de otro nivel. También aquí lo que hay son diferentes personajes, como ya hemos dicho muchas veces. Svaruda entendía algunas cosas de su manera y después otros personajes, otras amigas y amigos que se iban añadiendo al grupo, entendían tal vez el mismo concepto de diferente manera. Otro punto, a veces simplemente los datos cambian. ¿Y qué? Ellos son personas, no son algunos robots que van a tener siempre la misma perspectiva sobre todo. Como siempre dicen ellos mismos, hay que ir evaluando con los datos, progresando, cambiando, no temer los cambios. Ellos siempre animan a la gente a lo mismo, que no se reduzcan así a los conceptos ya establecidos y ya nada o nadie puede cambiar tu paradigma. Pues ellas son muy abiertas a los cambios, a añadir más fragmentos y elementos de lo que no se sabía o entendía antes.
Entonces, esto también hay que entender. Entonces, la persona no puede entrar, ver un video de 2019 sobre algo y después ver otro de 2021 sin conocer toda la línea de evolución de esta divulgación, de este contacto, de estos personajes, como por ejemplo los de Federación, lo de historia, lo que está compartiendo Mari. Por ejemplo, lo de Centauri, que se entendió lo de historia de Centauri de una cierta manera porque era algo allí figurando en los archivos de la Federación, pero ahora estamos descubriendo, Mari y el equipo, que puede ser probable y seguro que sí, hay algunos datos ahí en los archivos de la Federación que son armados, que no son totalmente reales. Entonces, esto va evolucionando, va cambiando, no hay contradicciones, es solamente diferentes ángulos cada vez presentándose y hay que fluir, hay que fluir. Pues me gustaría saber a mí dónde se habla de los agujeros negros de la manera que lo hablamos nosotros, dónde se habla del Sol de la manera que lo hablamos nosotros, dónde se habla de navegación estelar de la manera que lo hablamos nosotros, dónde se habla de los poros médicos de la manera que lo hablamos nosotros, dónde se habla de la fragmentación asmática de la manera que lo hablamos nosotros, etc., etc., etc. A ver, ¿dónde está toda esta información? Evidentemente sí que habrá otra que está en la Tierra, evidentemente, pero no toda. Esto es otro argumento que no entiendo muy bien, porque si realmente estudias el material y el conocimiento, encuentras muchísima información que estoy segura que no existe en otros lados. No estudio lo que hay en otros lados, pero estoy casi segura, si no estoy 100% segura, que no se habla de los deportes urmas, por ejemplo. ¿Ahí sabe de los deportes estos que hacen los urmas? ¿Alguien sabe qué hay técnicamente, qué hay dentro de los drones taijetianos, por ejemplo? Ya no hablar de mucha información que teníamos antes, que hay muchísimos detalles que no creo que existen por ahí. ¿O alguien sabe, por ejemplo, que viene la nave Alcyone y va a hacer este tipo de proyecto de entrar en las redes? Este tipo de noticias, los que salen en los videos de Mari Svaru, por ejemplo, no salen en ningún otro lado, porque son noticias puramente de la nave Toleka. Y algunos otros conceptos que existen por ahí, metafísicos, lo que sea, bueno, podría encontrarse porque mucha información se está filtrando ya por siglos, por muchos años, de varias razas, también por mismos tajeteanos en varias formas. Step down, semillas con memorias. Entonces mucha información se va a repetir porque es la información universal que existe por ahí. Solamente esto tengo que añadir. Bueno, tendríamos que saber primero lo que es un experimento social. Experimento social puede ser cualquier cosa, o sea, te lo pueden vender a través de la televisión, a través de cualquier cosa. Como ya sabéis, la Matrix tiene la tendencia de nivelarlo todo y encontrar palabras y adjetivos a cualquier cosa. Como la mayoría de la gente, generalizando, no entiende esta divulgación, van a lo sencillo, experimento social y cosas así, ¿no? Yo no veo que esto sea ningún experimento social. ¿Cuál sería el motivo? O sea, yo veo más como experimento social hace tiempo cuando toda la gente compraba impulsivamente papel higiénico y nadie sabía por qué. Eso sí que es ingeniería social. Pero el divulgar información que te expande la conciencia, no sé, o sea, no lo veo. Primero, necesitaríamos definir qué es el experimento social. Y yo de esto no tengo la definición clara y precisa. Entonces, yo no sé cómo califica esto en el mundo de los experimentos sociales y cómo los hacen. Lo que yo sé, que por ya 6 años tenemos una relación con ellos. Como siempre decimos, no todo está visto en los videos.
muchas cosas están pasando detrás, hay mucha interacción, muchas historias privadas, personales. Entonces, hacer un experimento social solamente con nosotros dos, y no solo son nosotros, hay más personas que no cuentan sus historias y sus interacciones con ellos. Entonces sería un experimento social de muy poco alcance, porque con muchas de estas personas que están en anonimato, no se ve reacción colectiva, solamente se ve reacción de esta dicha persona individual, y esto sería mucho esfuerzo aplicado aquí para solamente ver una reacción y experimentar con un par de personas, porque sí que somos nosotros que hemos compartido esto, pero esto nunca fue garantizado. Cuando comenzamos a hablar con ellos, como siempre decimos, esto no fue con el plan de publicar todo esto, al menos no de forma consciente. Entonces, hablaron con nosotros por no sé cuántos meses, experimentando con nosotros, ver nuestra reacción, y ¿qué? No sé, al final es algo subjetivo, tienes que decidir por ti mismo. Yo y nosotros dentro de nuestro grupo sabemos lo que son, tenemos nuestras historias con ellos personales, privadas, conexiones, muchas cosas personales que encajan en nuestro puzzle personal de la vida. Entonces, mucha gente solo opina diciendo estas cosas, viendo 5 minutos de los vídeos o una parte pequeña, pero no saben toda la historia y no saben todo lo que hay detrás. Al final, nadie sabe nada sobre nadie. Cualquier historia que sale por ahí, si es canalizadora, si es canalizada o si es algún informante de gobierno, ¿cómo sabes que dice la verdad? ¿Cómo sabes que los papeles que muestra son verdades? ¿Cómo sabes que la información canalizada por alguien súper famoso también es lo que es? Tal vez también es experimento social. O tal vez un informante de gobierno, denunciante, también lo hace por experimento social. Al final no se sabe nada de nada. Entonces, al final, la verdad será tuya y subjetiva, y solo tú decides qué es para ti. Habría que ver primero qué comentarios se censuran. Simplemente si se censura, pues la falta de respeto a la comunidad. O sea, claro, yo lo que tengo que hacer en mi caso es salvaguardar la comunidad, que reine el orden, la paz y la armonía, que no venga alguien pues insultando. Si viene insultando, automáticamente censurado. No sé a qué otra cosa se pueden referir. Si hay personas que se expresan y dicen que no están de acuerdo, que digan del por qué no están de acuerdo. Porque no se vale decir, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Yasky. Bien, pero ¿qué es lo que dice Yasky? ¿Qué es lo que dice Yasky? Que no estés de acuerdo. Pero si dice no estoy de acuerdo, pues yo entiendo que eso es un bot o no sé lo que es. Aquí tengo 2 cosas que comentar. Primero, obviamente que yo permito que se cuestione la información. Cualquier persona que ve mis videos va a ver que yo siempre estoy cuestionando las cosas, siempre estoy tratando de profundizar más y más, cómo puede ser que es así, pero no debería ser así. Pero yo siempre lo cuestiono en la manera de querer profundizar la información misma. No estoy cuestionando la integridad de lo que dicen ellas. Y aquí es la diferencia, como a veces la gente cuestiona. Están acercándose a la pregunta o al tema, cuestionando a ellas, cuestionando la integridad, que están mintiendo o que esto es fraude porque no es así. Y esto se nota en tipo de preguntas que algunas personas a veces hacen, especialmente porque a veces vienen infiltrándose como si están solamente cuestionando y haciendo la pregunta, pero nosotros ya tenemos este sentido para detectar cuándo es realmente porque alguien quiere aprender y quiere entender bien el tema, que esto es siempre recomendable, querer entender más.
pero cuando es alguien que está como sembrando algunas dudas en las taijeteanas mismas, que son falsas o que no dicen la verdad o son desinformación. Y esto se nota en la actitud general y el tono de la pregunta. Y esto no se permite, claro, porque es nuestro hogar, nuestras cajas de comentarios, y allí no nos apetece que se cuestione simplemente a ellas, no sugiriendo que están mintiendo o que son falsas, porque esto no. Y como somos muy defensivos, pues sí, honestamente a veces sí lo somos, porque ya somos muy frágiles en el tema de infiltraciones, de gente que se pasa por libre pensadores y después nos acusan de, hey, que no hay libre expresión. Bueno, se puede expresar libre, pero fuera de la casa de quien te invita. Si yo abro mi caja de comentarios, quiero decir que te invito que comentes algo sobre esa información, pero no de una manera agresiva, no de manera violenta, no de una manera de cuestionar la información como si, como ya dije, estaría sugiriendo que están falsas. Sí, le estamos protegiendo. Esto ya es como nuestra familia totalmente. Entonces, claro que tenemos esta actitud de defenderlas porque sabemos quiénes son, sabemos que son reales. Y claro que vamos a tener esta actitud de querer protegerlas a cualquier costa. Y ya estamos bastante hartos de la gente que se pasa por amigos y después no, infiltraciones, troles, pasándose por libres pensadores, y etcétera, etcétera. No sé si me explico bien, pero es lo que siento aquí en este tema. Bueno, hay que ver lo que significa la palabra secta, ¿no? Que yo recuerde, es un grupo cerrado, hermético, en el cual la información de la secta no se comparte con miembros que están en el exterior. Cosa que en este caso nosotros somos un grupo abierto, transparente, donde la divulgación la hacemos a través de canales de YouTube y están abiertos en la página web esvaru.org. Básicamente esta sería la diferencia, no pedimos nada. Simplemente la gente nos sigue porque la información, pues yo qué sé, le gusta, le resuena o como lo quieras llamar. Y no hay permanencia, tú puedes entrar aquí y salir cuando quieras. No te pedimos que te identifiques, no hace falta que nos digas quién eres. O sea, totalmente en abierto, esta es la diferencia entre una secta y esta divulgación. Que la gente le guste seguir pues a un determinado grupo de personas, ver una serie de cine, bueno, o una serie de televisión, no significa que esto sea una religión. O sea, si te gusta algo, ¿por qué no? Seguirlo. Pero decir de que la gente se ha vuelto muy devota, oye, ¿cuántas telenovelas sudamericanas de estas la gente se hizo devota? O series me acuerdo yo de Dallas y series de estas, o Twin Peaks, que la gente se hacía, vamos, que lo perdían todo para ver esa serie. No por eso significa que sea una religión, lo veo absurdo. Y aparte las religiones están para controlar. Esto no, esto simplemente es información, la coges si quieres y si no, pues te das una vuelta en barco. Esta acusación la veo una de las más absurdas, porque creo que la gente no sabe qué es una secta. Tiene que mirar qué es una secta. Yo aquí no voy a dar la definición porque no me apetece, pero primero lo que se me ocurre es que tendríamos que organizar cosas, ¿no? Eventos, talleres, aunque no digo que los que lo hacen son una secta, pero digo que algo tendríamos que hacer con nuestros seguidores, ¿no? Porque si somos una secta, hay que hacer algunos eventos, hacer algo, no sé, apartar a todo el mundo, ir al bosque, ir y hacer algunos eventos rituales extraños, algo. Tendríamos que apartar a la gente de sus familias. Somos muy apartados, el hombre y yo, no nos vemos con nadie, simplemente compartimos la información. Ya está. Ahora, lo que se forma alrededor de nosotros y de esta información
y sobre todo alrededor de ellas y ellos arriba, esto ya no está en nuestro control. De hecho, está en nuestro control hasta cierto grado. Entonces yo a veces digo, por favor, no idealizarlas, no hacer nada alrededor de ellas que les podría sentir incómodas. Son personas. ¿Cuántas veces lo estamos diciendo? Personas. El sentimiento que después la gente siente, como algunos dicen, devoción. Esto ya no es, como diría, nuestra culpa o no estamos causando esto nosotros, ni están causando esto ellas. De hecho, siempre estamos diciendo que no, ninguna devoción, no en este sentido, no son ángeles, por favor, no son ninguna santas. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué no llamar, por ejemplo, religiones sectas? ¿Qué lo son? Sectas organizadas. ¿No? Sectas. Después se forman también grupos alrededor de los famosos, de jugadores de fútbol. Hay mucha adoración hacia ellos. Y tampoco se llama secta, ¿no? Se llama simplemente un club de fan club. Entonces, ¿por qué nosotros? No lo sé. Yo creo que es porque algunos seguidores puede ser que son muy apasionados y muy dedicados y defienden, pero es solamente esto. Son muy apasionados, son muy dedicados y defienden. Y si después deciden formar grupos, unirse, pues bien, las semillas estelares deberían unirse, trabajar juntos. Y especialmente cuando les une una causa o una fuente de inspiración en común, como es nuestras amigas. Entonces, se forman grupos alrededor de cualquier interés, de cualquier tema. Hay fan clubs de cocina, fan clubs de amantes de los lobos. Pues aquí hay un grupo, grande comunidad enorme de personas que se están uniendo alrededor de este conocimiento, porque es algo que sienten que tienen en común. Se sienten solos, semillas estelares están solas en el mundo. Entonces, ¿por qué no unirse? Eso no es una secta, no les hace una secta, les hace una comunidad de gente despierta que apoya nuestro trabajo. Ya está. ¿Cuántas veces ya estamos diciendo los que queremos y anhelamos este contacto extraterrestre que estamos listos a conocerlos, que queremos ya unirnos con nuestras familias estelares? Pues mi pregunta es, ¿qué pensáis que son estas familias estelares? Los orbs, flashes de luz que vuelan ahí por el éter sin nada que ocurre en sus vidas. Eso es lo que llaman telenovelas. Son vidas, son sus vidas. Y claro que pudimos no compartirlo, solamente enfocarnos en la información. Pero es que estamos diciendo que queremos ya unirnos con ellos en esta vida interestelar, conocerlos. Pues si queremos conocerlos a ellos, a estas personas, esto incluye también conocer sus historias, sus vínculos, lo que pasa en su día, lo que pasa en la nave. Son personas y tienen muchas historias, igualmente como aquí. También tenemos tragedias, dramas, muertes, enamoramientos, cosas bonitas, cosas feas. Además, allí se añade el factor supuesto, ya así llamado 5D, donde es como otro nivel de ajedrez, donde se añaden más versiones de ellos mismos, variantes, vidas pasadas, vidas futuras cruzándose, cosas
que nos pasan a nosotros más cosas más extraterrestres. Entonces, si decimos que estamos listos para conocerlos, no es solamente conocer su información, ¿no? Es conocer también a ellos como personas. Y me sorprende cuando la gente dice que cuando ya mueren, esto les extraña. No, ellos no mueren. Son dioses inmortales que están en el cielo ahí en Valhalla y viven por eternidad. Nunca les pasa nada, accidentes, muertes, enfermedades, no. Pues por eso estamos compartiendo esto, para romper estos mitos y para que se pueda realmente manifestar esta reunión y esta intimidad con ellos. Por eso estamos compartiendo estas supuestas telenovelas que son nada más, pero la vida misma. A ver, hemos de recordar que hemos pasado unos años en los cuales eran los peores años, según los medios de comunicación, los peores años de la historia de la humanidad. Y aquí encajó en nuestra divulgación, los peores años de la humanidad. Yo en ningún momento veo que la información sea negativa. El decir la verdad, por mucho que duela la verdad, es la verdad. Porque ya sabemos que la verdad es relativa, ¿no? Entonces, lo mismo, la información es negativa, es relativa. El que dice eso es relativo a esa persona. No significa que generalizando toda la información sea negativa. Todas esas personas que dicen que la información es negativa, pues a tomar por saco, a tomar por saco. Esto es algo de que ya se habló antes, es algo bastante típico que algunas personas están diciendo, y esto empezó en los tiempos de la pandemia, porque teníamos que cambiar un poco la temática de nuestros videos, y bueno, salió lo que salió en el mundo. Eso lo que pasó en el mundo no es algo que inventamos nosotros, es algo que estaba pasando en nuestro alrededor, a todos nosotros, y bueno, teníamos que tratarlo, teníamos que dar algunas perspectivas de nuestro punto de vista de los vegetarianos de lo que está ocurriendo. Y bueno, y nuestra perspectiva de Toleca y nuestra es que es siempre mejor saber simplemente lo que está ocurriendo, inclusive si son cosas no tan positivas, porque estamos en la tierra donde ocurre de todo, no es el paraíso, como ya sabemos, y es importante educarnos y ser alertes, ser conscientes de lo que está pasando. Es una parte del despertar, no solamente despiertas a cosas positivas, pero también a muchas manipulaciones que te están pasando aquí y a los humanos en la tierra. Es importante, el despertar es eso, es despertar del sistema, de la Matrix. Esto involucra darse cuenta de lo que es la Matrix, de cómo te están tratando, de cómo te están engañando. Esto es despertar. Antes estabas dormido, no sabías lo que estaba pasando, no estabas consciente, ignorante, y ahora ya sabes cosas positivas, el poder que tienes, pero también el entorno donde estás y lo que te están haciendo. Es importante saber cómo navegar esta realidad, porque lo queremos o no, lo entendemos o no, ciertas cosas nos están influenciando. Como siempre dice Mari en sus videos sobre el mundo astral, estas entidades y los fenómenos paranormales se están afectando, ¿lo sabes o no? Entonces, ser ignorante no te está ayudando aquí con nada, pero saber cómo navegar, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los mundos astrales, cómo se comportan y por qué, y cómo combatir las entidades astrales, por ejemplo. Esto te ayuda a protegerte y vencer su influencia sobre ti, que igualmente estarían ejecutando. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas hubieran tomado las papayas
palabra código. En los últimos tiempos, tal vez, si nosotros y muchos más como nosotros no hubiéramos advertido a la población de los peligros, lo que hay en las papayas, por qué están implementando este programa. Hay que explicar lo que está pasando, dar la perspectiva para que la gente pueda elegir bien si tomarlas, no tomarlas, cómo posicionarse, educar a los demás. Y así con todos los venenos que están en la comida, todo lo que ocurre en nuestro alrededor, desarrollado por el cabal, que de hecho ellos no quieren que sepas. Esto es otra cosa. Ellos, las entidades astrales, malignas, demonios, lo que sea, incluso las entidades negativas, extraterrestres o menos extraterrestres, el cabal, ellos no quieren que tú sepas que estás manipulado. Como va este dicho, el mejor esclavo es el que no sabe que es el esclavo. Te dan la ilusión que todo está bien. Te dan cosas con que divertirte y parece que todo está bien. Y la gente quiere pensarlo, que todo está bien. Pero son ellos los que quieren que pienses esto, que todo está bien, para que no cuestiones, para que no analices, para que no te rebeles, para que no vayas contra de ellos y contra los abusos. Están escondiendo y disfrazando los abusos contra la humanidad para que todo parezca bien. Que incluso las papayas o lo que sea, programa de violación entre los humanos, que incluso esto parezca ok. Entonces después viene la gente de nueva era, que de hecho está implantada también, infiltrada por los mismos, que te están diciendo que no tienes que mirar lo negativo. Es muy importante no mirar lo negativo, solamente enfocarte en las flores y en el cielo, que claro que sí, es muy importante, crucial, enfocarse en todo esto y ser feliz y ser creativo y no olvidar de la belleza de la vida. Porque al final sí es esto, tu enfoque, lo que te está reflejando después tu realidad. Pero ellos lo que quieren que solo te enfoques en esto, no con esta intención. No para que sigas creando un mundo bonito, no. Ellos no quieren que sepas y que te fijes para que puedan continuar con sus abusos, para que te niegues. Me gustó mucho lo que dijo Zael una vez en su video, Bogish, y dijo que muchas veces la gente no quiere mirar lo negativo porque piensan que esto de alguna manera define quiénes son. Porque si ven la negatividad, pues esto tiene que reflejar algo dentro de sí mismos y no quieren admitir que existe negatividad en su interior. Entonces, no, en mi realidad esto no existe, porque quieren dar esta impresión a sí mismos también, que son seres solo elevados, que solo hay lo positivo, que solo son seres positivos. Pero no estamos en los mundos donde solo existe lo positivo. Todos, incluso estas personas, estamos en el mundo de dualidad, donde existe lo malo, lo bueno, hay de todo, hay aquí de todo, y especialmente en la Tierra, Además, esto que yo veo, algo que está pasando, lo negativo, para mí misma, personalmente, esto no refleja a mí misma. Ver lo negativo no significa que yo soy negativa, no es esto, para mí, pero que estoy aquí porque tengo tanta fuerza de lo positivo, que soy capaz y soy lo suficientemente poderosa para estar llamada aquí, para entrar en el barro del todo, del universo, para contrarrestar de alguna manera. Además, hay planetas fuera de la Tierra. Aneka habló una vez de un planeta que era como Kepler, algún número, que la gente vivía en mucha paz y mucha armonía y mucha frecuencia alta. Y les invadieron totalmente y no estaban preparados. Y yo, de hecho, hace un par de meses hice esta pregunta a Yaski, también a Athena. Les pregunté por qué, si estaban en alta frecuencia, no veían, no se enfocaban, no sabían de lo negativo. Incluso así fueron invadidos totalmente, conquistados. ¿Por qué pasó esto? Entonces, pronto compartiré esta información. Es esto, es como
cuando hay una persona abusada en la familia, y esto pasa muchas veces en familias tóxicas, mujeres o hombres, dos lados están en algunas relaciones tóxicas y se niegan a ver que hay alguna situación tóxica, y tú estás explicando que mira, que es mejor tal vez dejar a este marido o esta esposa, y bueno, ellos dicen que no, que mi marido está muy bueno, que me trajo flores el sábado pasado. Solamente se enfoca en lo positivo, pero se niega ver lo negativo por cualquier motivo, y sigue siendo abusada. Entonces, creo que entendéis el ejemplo. Entonces, no hagamos esto, no nos neguemos a ver los abusos, porque solamente así damos el continuo permiso a que nos sigan abusando. Es que tenemos que respetarnos, como esta mujer o el hombre debería respetar a sí mismo, afrontarse a este abuso, no negarlo, y salir de la situación, poder resolverla de alguna manera. Entonces, saber de estas cosas ayuda a resolver y elegir mejor el camino futuro y la línea temporal futura, positiva, sin abusos. Otro ejemplo, el que se me ocurrió muy obvio, es lo que pasó con los procesionianos. Este video que Mari compartió, lo que pasó ahí con la expedición tejeteana en Procyon, donde fueron atacados totalmente por los animales salvajes estos de este planeta que estaban explorando. Pues es lo mismo, no sabían nada, ¿no? Tenían alta frecuencia. Pues esta alta frecuencia y no saber de los peligros les debería haber protegido. Pero no es así. No es así. La alta frecuencia no siempre te puede proteger. Sí que te protege, es verdad, pero no siempre. Especialmente cuando hay muchos peligros alrededor, porque los hay. Un bongish. Sí. Si yo sé que si yo entro en la zona donde hay muchas garrapatas, por ejemplo, y yo no sé de las garrapatas, entonces ¿qué? ¿No se me van a pegar? Porque yo no sé que están ahí. Puede ser que no me se pegarán por alguna razón, ok, pero lo más probable que sí. A mí pasó varias veces con Bongo, con Robert, que entramos en la zona de mucha hierba muy alta, y Bongo tenía muchas garrapatas encima. Después yo no sabía nada, que estaban ahí, fui ahí totalmente con inocencia, con alegría, wow, qué hierba sabrosa, y después Bongo salió con garrapatas. Pues hay que saber, solamente para saber qué zonas entrar, qué zonas no entrar. Si yo voy a Napoli y entro en la zona donde hay mucho crimen, pues es más probable, puede ser que mi alta frecuencia me protege, pero es más probable que me pueda pasar algo. Entonces solamente esto, saber. Y es así. El mundo físico es lleno de aventuras y lleno de historias por todos lados. Y sí, alta frecuencia y todo esto, pero si viene el bus, como estamos diciendo en los tiempos de pandemia, si viene el bus y no sabes que viene, te va a pegar y vas a morir. Entonces tu alta frecuencia no te va a proteger de este bus. Tienes que saber que viene para poder apartarse. Bueno, esto es otro argumento que no encaja mucho con el argumento anterior, que dice que ya no es lo mismo. Pues si ya no es lo mismo, entonces como que repetimos. Pero ok, aparte de esto, primero, dos cosas. Yo nunca repito los temas o los vídeos. Entonces no sé si se refiere que se repite los vídeos, la misma información, no. Yo siempre tengo vídeos nuevos, que tengo muchos acumulados, como siempre digo, y nunca son repetidos. Lo que sí que puede ser repetido y será repetido
y es normal que sea repetido, son algunos conceptos. Y esto es normal, tiene que repetirse, porque no se puede explicar a veces algunas cosas si no se basa en los conceptos anteriores. Si por ejemplo hablamos del éter o viajes astrales o viajes a través del hiperespacio, para explicar esto se tiene que explicar qué es el éter otra vez, para que este nuevo tema encaje, porque algunos nuevos temas o algunos temas se ve como pieza aparte. Entonces mucha gente a veces no ve videos anteriores y no tiene este vínculo, esta línea continua de conceptos. Entonces a veces en los videos, como por ejemplo hace Mari, hay que explicar también conceptos base para que se entienda este otro tema como pieza aislada. Y por otro lado, algo que no entiendo, si algo se ha dicho ya antes, por ejemplo, si hablamos de Venus antes, entonces ya nunca se puede mencionar esta información más, porque ya fue explicada, porque ya fue dicho. Entonces si hablamos de viajes por la galaxia o lo que sea, entonces ya no se puede mencionar a Venus, porque la información de Venus ya fue mencionada. Entonces una vez que mencionas algo, ya no se puede volver al tema, pero todos los temas se vinculan, se relacionan. Entonces, claro que van a ser mencionados otra y otra vez. Y además que hay siempre gente nueva que no mira videos que se ha hecho hace 5 años. Entonces, ¿qué? Hice video hace 5 años sobre vida después de la muerte y entonces ya nunca más, nunca en el futuro puedo mencionarlo. Pero claro que lo mencionaré si vincula con otra cosa que estoy explicando. Y lo mismo Mari, también hace lo mismo. Pues es esto. Bueno, es que a ver, es una pregunta que yo no entiendo. A ver, es que la propia pregunta se responde. Todo era real, bueno, hay dos preguntas aquí. Todo era real mientras estuvo Svaru Derra. Hombre, evidentemente, cuando dices estuvo, es que ahora hay otra persona. Entonces, al haber otra persona, habrá otro tipo de información. En este caso, pues será más avanzada, ya que la información se está compartiendo de forma escalonada. Entonces, es que no entiendo muy bien el comentario. Es otra persona. Es como decir que yo estoy llevando la divulgación ahora, me voy y sigue Gosha. Y la gente dijera que toda la información era real hasta que estaba Robert y ahora está Gosha. Es que lo veo absurdo. No lo entiendo. Este argumento yo nunca entendí bien. No lo entendí nunca, honestamente. Porque, bueno, claro que con cada persona que estamos hablando, algunas opiniones o las actitudes van a cambiar porque son todos diferentes personas. Como por ejemplo, si preguntáis por algo Robert y yo, tendremos también otras visiones y perspectivas nuestras. Entonces, esto que algo cambió después, Aneka seguía igual. ¿Por qué la gente no se fijaba en eso que Svaru no estaba? Pero estaba Aneka, entonces ella no cambió, ella seguía con sus puntos de vista y todo seguía igual desde la perspectiva de Aneka. Y también vino lo de... ¡Ay! Bucky, ¿qué es? Good doggy. Good doggy. Estamos en el bosque de perros. ¡Ay, voy a caer! Y Dios, busca los perritos. Y después vino la situación mundial, la que vino. Entonces esto cambió todo bastante también. Teníamos que cambiar temas. Todo eso cambió bastante el ambiente. Pero todo seguía igual. El contacto, me refiero. Y después vinieron otras personas, Yasky, por supuesto, con su perspectiva aún más amplia y diferente. Y apenas Svaru también con su enfoque. Y ahora Mari y Svaru. Cada una de estas personas van a traer algo diferente. Es como un nuevo ángulo de cual se trabaja y de cual se comparte las cosas. Lo veo muy normal y no entiendo lo que... Ok, estás compartiendo tu felicidad. Yay. Ok. Con cada persona
después Athena y Marisvaru, algo va a cambiar. Y esto no es que esto demuestra que esto es falso. Para mí esto demuestra que es real. Si por ejemplo era la IA, ¿por qué tendría que cambiar? Sería siempre igual, ¿no? Pero aquí vemos diferentes personalidades, diferentes enfoques, perspectivas, hasta cambios de opinión en algunos temas, como fue el tema del veganismo. Siempre algo va a cambiar. Nunca somos iguales como fuimos hace 10 años. Si vais a hablar conmigo hace 10 años y conmigo ahora, va a ser diferente perspectiva, va a parecer que es algo diferente. Voy a tener nueva información. De hecho, muchas cosas que yo de cuales hablaba y en cuales me enfocaba hace 5 años cuando empezamos, son diferentes ahora. Lo entiendo diferente, porque tengo aún más información, siempre llegan más datos, y con estos nuevos datos y nuevas perspectivas también cambia la esencia un poco de la información que entendías antes, la entendías diferente. Por ejemplo, uno de estos temas es el tema de la Matrix. Yo al inicio lo entendía como que es una entidad casi como viva que está ahí leyendo la mente de las personas y les proyecta desde la luna la realidad. Pero ahora entiendo que somos nosotros la Matrix, es la mente misma colectiva que está manifestando eso. No es necesario ningún aparato tecnológico que lee esto y nos proyecta. Pero bueno, todos estos temas son muy complejos y se entienden poco a poco. Y con esto nuestro entendimiento de muchos temas también evoluciona.